Buenos días. Qué gusto poder saludarles a todos los que siguen la señal a través de internet. Bienvenidos de diferentes lugares. Muchas gracias. Gracias que nos siguen este día. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno. ¿Se acuerda la semana pasada que estuvimos estudiando misión posible, verdad? Bueno, el tema de esta mañana es: estás en guerra. Qué barbaridad, cambió muy difícilmente el panorama para todos. Estás en guerra. Mateo 10. Mateo 10 es donde vamos a leer, y me da gusto saludarle, me da gusto verle, me da gusto poder tenerle hoy aquí. Quiero platicarle algo curioso. En una ocasión tuvimos la oportunidad de visitar a la iglesia que está en Lázaro Cárdenas, y normalmente cuando uno visita la costa, casi es inevitable llegar al mar. Casi es una parada obligada llegar al mar. Y en la costa pasan muchas cosas, o en la costa suceden muchas cosas. Y normalmente cuando le dicen a uno que se suba uno a una lancha, uno está esperando turismo. Uno está, bueno, ¿a dónde me van a llevar en la lancha? Nadie está pensando que la lancha no tenga motor. Nadie está pensando que al subirte te den unos palos para remar. Nadie está pensando que tengas que, en la inmensidad del mar, tener que estar batallando con los remos, y sobre todo ver que de vez en cuando, no sé por qué, pero se mira agua adentro de las lanchas. No sé por qué. No sé si es la que cae encima, no sé si algún agujerito, algo por ahí, pero empiezas a ver agua. Lo peor del caso es que aquello que parece diversión termina siendo un sufrimiento, porque uno se sube y uno empieza con ganas a remar. Salud. Pero conforme pasa el tiempo, y ya después es otra, y ya uno dice: voy a descansar una mano. Le das a una mano y la lancha se empieza a ir para otro lado. Le das a la otra mano y la lancha cambia, y de repente te das cuenta que ¿qué? Y estás en medio océano. Y nadie te va a dar un empujón para: te voy a llevar a la orilla. Y no hay de que ya me cansé, aquí me voy a esperar una hora a descansar. No. Y entonces lo que parece un paseo, una diversión, se vuelve en un problema, un cansancio. Y el viento sopla, y en ocasiones tienes que estar remando con el viento, y estás y quisieras tú casi soplarle como que si soplándole la lancha va a avanzar más. No. El agua, el aire, la lancha, tu fuerza es todo lo que hay. No hay más hasta que llegues a la orilla. Cuando llegas a la orilla no quieres saber del mar ni que existe. Cansado. Y esto lo digo porque el tema general de estas enseñanzas es viviendo como ¿qué? Como discípulos.
Y una de las cosas que no he mencionado hasta hoy es que nosotros tenemos un adversario, un enemigo. ¿Quién es? El diablo. Y el diablo no juega. Y el diablo no descansa. Y el diablo no se va de vacaciones. Y el diablo tiene a su servicio una corte de demonios que lo ayudan para poder atacarnos. De tal manera que el discípulo tiene que considerar que está en una guerra. Y las guerras cansan. Y los soldados se cansan. Y a veces piensas tú que la guerra la estás perdiendo. Pero si eres hijo de Dios, Dios te recuerda que en Cristo somos vencedores. Amén. Ya los oigo preocupados, ya, amén, así como que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Usted es vencedor, pero tiene que luchar mientras esté con vida en esta tierra. Mateo capítulo 10, versículo 16. Nuevamente está hablando Jesús. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, autoridad para hacer milagros, autoridad para resucitar muertos, autoridad para sanar enfermos, autoridad, poder, autoridad, poder. Y usted se sentía pecho de paloma. Ahora prepárese. Versículo 16. He aquí, yo os envío como qué, como ovejas en medio. ¿Cuántas ovejas hay hoy aquí? Y dice el Señor que como somos sus discípulos, nos envía como ovejas en medio de una manada. Hermanos, a mí me da miedo los perros. Y más si tienen mala cara. Y más si cuando uno los ve están babeando, uno le saca la vuelta. Yo literalmente a veces me bajo de la banqueta y le doy la vueltita. Les tengo mucho respeto a los perros. No sé, no les tengo pavor. Pero digo, cuando veo los perros y se me quedan viendo feo y que todavía los veo como que no tienen cara de buenos amigos, busco la manera. Y yo creo que han de oler mi miedo, mi temor a los perros. Hay perritos que inspiran una caricia y usted los acaricia, ¿sí? Pero hay perros a los que usted les tiene miedo. Y yo tengo muchas historias, incluso de perros que me han correteado. ¿Cómo será ahora que somos nuevas criaturas, que somos ovejas en medio de qué? No dice que estamos a unos kilómetros de donde están los lobos. Dice que estamos en ¿dónde? En medio. ¿Y qué quieren hacer los lobos con la oveja? No van a jugar. ¡Ay, qué ovejita! Mira cuánta lana trae. Unos chonguitos que se le hacen. No. ¿Qué es lo que busca el lobo? Matarla. Para poder ¿qué? Devorársela. Y nosotros dice la Biblia en el versículo 10, que como discípulos estaremos como ovejas en medio de lobos. Estos lobos están representados, hermanos, por el adversario, por Satanás. Porque dice la palabra de Dios que Satanás es una persona que vino no solamente a hacer el mal, sino que está buscando destruirnos, matarnos, robar. Miren que Satanás tiene, según la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis es representado de muchas formas y de muchas maneras, con muchos atributos que tiene Satanás. En Génesis
encontramos la historia de Adán y de Eva, y Satanás es presentado como el engañador. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo a la mujer? Dios te ha dicho eso, pero no es cierto. Y ahí Satanás se presenta como engañador. Satanás también se presenta en muchas ocasiones, dice la Biblia, como una serpiente, la serpiente antigua. ¿Y por qué habla de la serpiente? Porque la serpiente es astuta. ¿Y Satanás qué es? Astuto. Satanás, dentro de sus atributos, él no tiene la naturaleza que tiene nuestro Dios. Satanás tiene poderes limitados, pero tiene poder. Satanás no es omnisciente, no lo conoce todo. Satanás no es omnipresente. Ese es un atributo ¿de quién? De Dios. Satanás no es un adversario que sea todopoderoso, no es omnipotente. Porque Satanás pertenece a un grupo de los querubines que habitaba con Dios y se rebeló contra Dios. Y Satanás está bajo la autoridad de Dios. Quiere decir que Dios es el rey de todo, Dios es el creador de todo, Dios es el todopoderoso, y Satanás no puede hacer algo sin que Dios lo permita. Pero Satanás ya está condenado. Si usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta que Satanás ya tiene preparado un destino y él lo sabe. Y no solamente él, ¿quiénes más? Sus demonios, sus huestes, sus ayudantes. Y no solamente ellos, también aquellos que ¿qué? Que le sirven, que le adoran, que le obedecen. Y hermanos, y Satanás representa esta manada de lobos, y Satanás está en guerra. Quiero que vaya conmigo, ponga una marca ahí en Mateo 10, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro. Pedro habla de Satanás porque Pedro conoce bien a Satanás. Primera de Pedro 5, versículo 8. ¿Ya lo tiene usted? Dice el versículo 8 de Primera de Pedro: sed sobrios. ¿Y qué? Y velad. Porque vuestro ¿qué? Adversario, ¿quién? El diablo. Ahora, noten ustedes que Pedro conocía al diablo. ¿Lo conocía bien, sí o no? Sí. Jesús le dijo, al estar cenando: Pedro, yo le he pedido al Señor para que tu fe no falte. Y Pedro dijo: ah, caray, Señor, ¿y ahora qué pasó? Yo estoy contigo hasta la muerte. Y el Señor le tiene que decir: mira, que el diablo ha pedido un permiso especial. ¿Te quiere zarandear? Y el permiso se le ha concedido. Por eso yo oro, para que tu fe no caiga. Satanás no descansa. Satanás no duerme. El Señor Jesús va a orar y le dice a los discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y Pedro, al estar escribiendo esta carta, les está recordando lo mismo. Versículo 8: sed sobrios y ¿qué? Poner atención, porque vuestro adversario, el diablo, ¿como qué? Como león rugiente. León rugiente. Mire, si yo le tengo miedo a los perros que tienen cara de maldosos, ahora imagínense león y rugiente. ¿Cómo tienen a un león en un parque, en un zoológico? ¿Por qué? Porque es peligroso.
Y no son de los animales considerados domésticos. Son considerados de los leones como animales salvajes, que viven según su naturaleza, según su creación. Ellos así viven y fueron diseñados así. Y dice Pedro, como león rugiente. ¿Qué entiende Pedro cuando habla de un león rugiente? Nos queda claro que Pedro está pensando en el tamaño ¿de quién? Del enemigo. El tamaño del enemigo. Y sabe que muchos cristianos no se dan cuenta del tamaño del enemigo. Yo no sé cómo podemos pensar que Satanás, sí, tiene unos cuernitos y una colita, un trinche. ¿Qué puede hacer Satanás? Pedro conocía. Y Pedro está diciendo el tamaño del adversario. Como león rugiente buscando a quién devorar. No rasguñarlo. No jugar con él. Ándele para que aprenda un manotazo. No. Satanás te anda buscando a ti. ¿Para qué? Para devorarte. Los que son seguidores de él, a esos no los anda buscando para devorar. Nos anda buscando a nosotros. Cuando tú vas a un parque o a un lugar donde hay leones, te ponen letreros y señales de peligro y te dicen, no se le ocurra meterle la mano a la jaula. Por eso han diseñado otras estrategias y hay un barandal alto aquí y todavía hay otro barandal porque antes se le podían meter las manos y pasaron muchas desgracias en algunas partes del mundo. Es el lugar más delicado donde se tienen guardados los leones, porque es el lugar donde la persona, si se atreve a meter su mano, el león se la puede comer. Y si usted no se ha dado cuenta del tamaño del enemigo, Pedro nos dice, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. De tal manera que no es para tenerle pavor y andar con un crucifijo y andar con la Biblia ahí tratando de... No, eso no es como usted va a atacar a Satanás, ni como usted se va a defender en esta guerra. No es lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo, sed sobrios y velad. Tener conciencia del tamaño del enemigo, para que usted sepa lo que va a pasar. Si usted no tiene conciencia del tamaño del enemigo, entonces usted va a ignorar los ataques de Satanás y seguramente caeremos en las garras de Satanás. Ahora, hay algo bien importante. Pedro es el único que llama a Satanás león rugiente. Pero hay un atributo de nuestro Dios que está escrito desde el libro de Génesis, que nos habla de que Dios, el Hijo de Dios, es el león de Judá. Vea Génesis 49:9. Quiero para que usted encuentre una gran diferencia esta mañana y vea Génesis 49, versículo 9. Para poder entender Mateo 10, quiero que vea usted este contraste. Satanás versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 9, ¿qué dice? Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? Ahora, nosotros hablamos de la persona de nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu ¿de quién? De Judá. Ahora vea usted por qué. Versículo 10.
no será quitado el cetro de Judá, ni es legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, ¿por qué estoy diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá? Y aquel que es el león de la tribu de Judá no es un león que viene a devorar, no es un león que viene a destruir, no es un león que viene a causar daño, es un león que viene con todo poder a derrotar a ese león rugiente llamado ¿qué? Satanás. Amén. Y Satanás lo sabe. Y Satanás lo tiene claro, que es el león de la tribu de Judá, y nadie se podrá poner en contra de él, porque el poder de Satanás es limitado y está para destruir, y está para dañar, y está para causar mal. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el león de la tribu de Judá. Ese es el león que se levanta sobre toda lengua y nación. Ese es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, no tenemos que ignorar que tenemos un adversario llamado ¿qué? León rugiente, tentador, engañador, destructor, mentiroso, un devorador, una persona que tiene bien claro lo que tú y yo somos, y somos hijos de Dios. Regresemos a Mateo, y en Mateo 10 usted va a encontrar esta mañana la guerra que tenemos que sortear. Versículo 17, Mateo 10, versículo 17. Ahora sí vamos a este pasaje. Mateo 10, versículo 17. Leamos, ¿qué dice? Y guardaos de los hombres. A ver, ¿sí entendí bien? Los hombres, las personas me van a atrapar, me van a juzgar y me van a ¿qué? Azotar. No, pues yo no quiero eso. No, Señor, que yo iba a resucitar gente, no que yo iba a llevar sanidad, no que yo iba a hacer milagros, no que yo iba a libertar al cautivo. Y el Señor te dice, sí, pero también quiero que estés preparado, porque te van a entregar en manos de hombres, te van a juzgar, te van a azotar. Versículo 18, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados, ¿por qué? Por causa de mí, para testimonio a ellos y a quién, y a los gentiles. Entonces, pregunto, ¿esto que Dios nos está diciendo es una profecía cumplida en nosotros? Claro que sí. Cuando usted es llevado y cuando usted es acusado, porque Satanás es un acusador, cuando usted es acusado y es acusado injustamente y es sentenciado injustamente y es condenado injustamente, usted recuerde este versículo. ¿Quién fue uno de ellos? ¿Se acuerdan de José? ¿Qué dijo la esposa del Potifar? Que él había querido seducirla y aprovecharse de su condición de mujer y tener un encuentro con ella y tomarla por mujer, y ella dijo que lo hizo con violencia y se quejó, y aquellos le creyeron. ¿Y a dónde mandaron a José? A la cárcel. ¿Se acuerdan de Daniel? Le dijeron al rey, rey, firma un edicto que en este tiempo nadie puede adorar y orar a un Dios que no seas tú. Fírmalo, y quien lo haga, que sea echado en el foso de los leones. ¿Y a quién sorprendieron? El acusador. Y luego
fueron con el rey y dijeron: proclama que hoy con el tamboril, con el arpa, con el salterio, con las danzas, todo mundo alabe y se postre a tus pies. Y luego fueron a decirle: fíjate que hay unos hombres que no somos chismosos, pero te queremos decir, es fulano, mengano, y los mandan traer. Y les dan una última oportunidad. Ellos dijeron: ¿sabes tú, rey, que no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios? Eso es lo que está diciendo el Señor. Guárdense en su mente y en su corazón que los van a entregar a los concilios, que los van a azotar, que los van a llevar a gobernantes y reyes, van a ser juzgados por mi causa. Versículo 19. Este es hermoso. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Mas cuando os entreguen, porque en aquella hora os será dado, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Quiere decir, hermanos, que el Señor te está diciendo, te está avisando de lo que te va a pasar. Y cuando tú te encuentres ahí, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? Dice: no se preocupen por lo que van a hablar. El Espíritu les pondrá palabra para que ustedes hablen. Pero que no me tenían que correr a mí, tenían que correr al otro. El Señor dice: el Espíritu va a hablar. Pero es que le dieron más a él, yo fui el que trabajé más, me tenían que haber dado a mí. Y el Señor dice: el Espíritu hablará por ti. La manera en que nosotros vamos a atacar a ese león rugiente que te quiere devorar, ¿qué es? Reaccionando al león rugiente, vamos a perder. ¿O nosotros podemos más que el león? No podemos. Tenemos que someternos ¿a quién? Al Espíritu. Y el Espíritu, cuando hable por nosotros, el león sabe que no puede meterse con Jesús, ni con el Padre, ni con el Espíritu. Él se quiere meter con nosotros. Pero cuando el Espíritu habla por ti, Satanás, ¿qué? Huye. Por eso el apóstol en muchas ocasiones nos dijo: vivan conforme al Espíritu de Dios. Anden en el Espíritu de Dios. Vivan la vida agradando en todo y siendo obediente en todo al Padre por medio del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, Satanás sale corriendo, hermanos, y dice: no, yo contigo no. No, yo con él todo lo que sea, pero contigo no. Cuando el fruto del Espíritu aparece en tu vida, Satanás no puede hacer nada. Por eso tienes que entender lo que Dios te dice en la palabra. Dios te dice que vamos a sufrir, sí. Dios te dice que estás en guerra con un adversario, sí. Pero Dios también te dice que tienes que aprender a guardar silencio. Porque la pelea está en la cancha y en el terreno de Dios. ¿De qué reino somos nosotros? ¿Mande? Del reino de Dios. ¿Y quién pelea por nosotros? ¿Y quién protege a los del reino de Dios? Y entonces, ¿por qué anda usted jugando a las guerritas sin tener en cuenta que Dios es el que pelea la batalla? Bueno, vayamos más adelante. Versículo 20 dice que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre ¿a quién? Y los hijos, y los harán. ¿Pasa eso? Y seréis aborrecidos de todos por causa ¿de qué? De mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nos está hablando, hermanos, no de una salvación para vida eterna. Nos está hablando de una salvación de esa guerra que tenemos. Tenemos una guerra, tenemos un adversario. Y usted tiene que considerar que la primer manera en la que usted pierde la guerra es con su boca. Imaginemos esto. Imaginemos que usted es un cristiano, es un buen cristiano, pero a usted le encanta el chisme. No digo que sea aquí, ni ustedes. Hablando de otros cristianos, de otras personas, que les encanta el chisme. Entonces Satanás es astuto. Y entonces cuando usted sale de la reunión, cuando usted sale del trabajo, cuando usted se sube al camión, cuando usted agarra el taxi, le pone una persona filosa para el chisme. Usted viene bien contento de la reunión, bien alegre de la reunión, y se sube al carro con usted, al camión, una persona que trae filo como navaja de afeitar. Pero, y te fijaste, y vistes, y no te diste cuenta, y usted que venía en son de paz, Satanás está así. Este le encanta el chisme. Ahorita le pongo uno doble que él no eche a andar. Y en cuanto usted cede, sí, cierto, no, también, y fíjate, ya usted todo el camino le tupió el chisme sabroso. Y Satanás dice: la lección de Jesús con Satanás es la palabra de Dios en la boca de Jesús. Y Satanás le dice algo y Jesús le dice: de cierto te digo, no solo de pan vivirá el hombre. De cierto te digo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De cierto te digo, apártate de mí, Satanás. La primera manera en que usted pierde las batallas es cuando usted abre la boca, cuando yo abro la boca y nos queremos defender. Y el Señor dice: silencio. Satanás te va a provocar, Satanás te va a buscar, Satanás va a querer que tú vayas y te levantes y seas poderoso con tu boca para decir. Sin embargo, Jesús mismo puso el ejemplo. Cuando fue arrestado y fue puesto, dice que él no abría su boca. Y cuando le dijeron que tú eres el Hijo de Dios, él dijo: tú lo has dicho. Para que se cumpliese la profecía, como oveja, enmudeció su boca y como oveja fue llevado, como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, en esta guerra que tenemos contra Satanás, lo primero que tenemos que hacer uso es de guarde silencio cuando Satanás se le atraviese. Quédese callado, aguántese, porque si no la va a pasar mal. Versículo 23. Dice el versículo 23, leamos todos juntos. Cuando os persigan en esta ciudad, porque de cierto os digo, no dice el versículo 23, y nadie te perseguirá. ¿Qué dice? ¿Cuándo qué? Cuando te persigan, ¿qué? Huye a la otra. Hermanos, esta es la guerra
que Satanás está marcando contra ti. Esa es la lucha que Satanás te está marcando. Número uno es la lucha de responder la agresión con palabras de la carne y no conforme al Espíritu. Y Jesús dice, cuando tú te encuentres luchando con Satanás, Satanás va a querer que tú abras tu boca. Y dice, pero tú no la abras, espérate que el Espíritu hable por ti. Y cuando el Espíritu hable por ti, entonces tú vas a ganar la lucha contra Satanás. Número 2, dice el versículo, cuando te persigan en esta ciudad, ¿qué hay que hacer? Huir a la otra. Dicho de otra manera, hermanos, uno de los consejos que Jesús le está poniendo al discípulo es que cuando tú te encuentres acosado, perseguido por una situación que no es la que agrada a Dios, ¿qué tienes que hacer? Huir. Salir de ahí. Salir corriendo de ahí, de esa situación, porque esa situación te va a poner en desventaja contra aquel que viene a devorarte. Ese es el gran problema, hermanos, de mucha gente que termina incluso con su vida. Porque se quedan inmersos en el problema, en sus pensamientos. Y tienen a veces tanta culpa que de repente dicen, la única salida es quitarme la vida. ¿Quién aconseja eso? Satanás. Satanás que te está acosando una y otra y otra y otra y otra vez para que tú pienses que no tienes solución, que no puedes ganar la batalla, que no vas a poder con él, que no vale la pena vivir, que no tienes razón de seguir, que para qué haces otra oportunidad, y él es el que te va a decir eso una y otra y otra y otra vez. Y si tú te quedas ahí, pierdes. ¿Y qué tienes que hacer? Huir. Les voy a contar algo. Hace muchos años había un hipnotizador en la televisión. Yo me acuerdo, estábamos en la sala, mi mamá todavía vivía. Estábamos en la sala, era un domingo en la noche, como las 9 de la noche, y salió el hipnotizador y tenía los ojos así grandes, hermanos, grandotes. Y se para en la televisión y dice, ahora todas las personas que están allá de aquel lado de la televisión, mírenme bien. Y uno así, y se veían los ojotes porque la cámara le ponía la cara. Respiren, y hasta cambian la voz, ¿se fijan? Respiren, suelten el cuerpo. Y uno sin querer, hermano, ya como que empieza a sentir algo. Estoy contando, se pueden reír de mi experiencia, eso fui yo. Y empieza a hablarte, no pienses en nada, afloja el cuerpo, relájate. Pero tiene los ojos ahí puestos en el televisor. Y yo no sé si alguien podía caer o no, pero son tan hábiles con la mente que le están hablando a la mente y la gente en la televisión está así. Yo me paré y fui al baño, dije, en lo que regreso ya hipnotizaron a los demás. No dije nada, eso nomás lo pensé. Hermanos, ¿qué cree usted que termina haciendo la gente? Por ejemplo, hay películas como Harry Potter. ¿Qué termina haciendo esa gente? Practicando la brujería, los rituales, todo lo que tiene que ver con esos artilugios. Porque eso enseñan, ese tipo de películas te llevan ahí. ¿Qué pasa con aquellas películas de terror? ¿A dónde te llevan? A pensar en el mal, ¿cierto o no? Y terminas pensando, y no puedes ni dormir. Y dices tú, no puedo ni dormir, ya tengo 2 noches que no duermo, porque se te viene a la mente ¿qué? Y Dios te está diciendo en su palabra que cuando tú te sientas perseguido, acosado, tienes que huir a otro lugar, porque si te quedas ahí, vas a perder la batalla. Y hermanos, huir no significa tomar una puerta equivocada o una puerta falsa. Huir significa recurrir a aquel
que ha vencido al pecado, a la muerte, a la maldad, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es huir hacia los brazos del Señor, huir hacia aquel que te puede dar gozo en medio de la tristeza. Es huir y salir corriendo de ese estado de ansiedad, de ese estado de depresión, de ese estado de tristeza, y poniéndote a los pies del Señor y decir: tú eres el único que me puedes ayudar. Si yo me quedo aquí, yo voy a perder. Si yo me quedo aquí, yo soy el que voy a perder mi vida, porque Satanás viene a devorarme, viene a destruirme. Y tú tienes que estar entendido que tu guerra no es, hermanos, contra Dios. Tu guerra es contra el adversario, el diablo. Y que anda como león. Y que anda como un león rugiente. Y que nosotros, Dios nos ha permitido poder estar en este mundo, pero aunque tengas el Espíritu Santo y aunque tengas el poder de Dios, tú tendrás libertad de decidir qué vas a hacer cuando te enfrentes al enemigo. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Nos está hablando aquí, hermanos, que el discípulo no puede superar al maestro, porque estamos hablando de que nosotros no podemos ser iguales a Dios. Tenemos que estar bajo la suficiencia y la dependencia de Dios. Tenemos que tener claro que nosotros somos siervos del Señor. La autoridad no es de nosotros, viene de Dios. El poder no es de nosotros, viene de ¿quién? De Dios. Y lo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que para poder luchar contra este león, necesitamos tener claro qué tipo de adversario tenemos, y tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer. Nadie nos debe de engañar, nadie nos debe de decir que no es cierto que el diablo no hace nada. Sí, hermano, sí hace. Y la historia de la Biblia está llena de maldad que el enemigo ha hecho para destruir a las personas. Sí hace. Y tenemos que tener cuidado. Y tenemos que buscar la manera de que cada uno de nosotros tenga cuidado. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, donde estamos hace un momento. Primera de Pedro 5. Versículo 9. Al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Qué significa resistir en la fe? Ahora, ya te hablé de las dos cosas que Jesús les dice a los discípulos. Número 1, guarden silencio, el Espíritu va a hablar. Número 2, lo que tienes que salir es salir en huida, salir del lugar donde te tiene acosado Satanás, venir a mí y yo voy a protegerte. Ok. Ahora vemos en Primera de Pedro que esta parte donde Pedro nos dice que el león rugiente nos quiere devorar, él dice: tienes que permanecer firme, pero usa la palabra resistir. Resistir firme en la fe. La palabra resistir, hermanos, tiene que ver con una determinación del tipo de árbol y de cómo está plantado el árbol, o de la construcción, de cómo está cimentada la construcción. Para poder resistir en la fe, tenemos que estar bien fundamentados, bien agarrados. De lo contrario, no vamos a poder resistir. Si usted quiere saber lo que es capaz de hacer el aire con la naturaleza, usted puede ver un huracán con vientos de más de 200 kilómetros por hora y usted va a ver que el viento arrasa con todo, pero hay árboles que quedan de pie. Y esos árboles resisten porque están bien arraigados en la tierra. Normalmente todo lo que se lleva el aire
Y todo lo que se lleva el aire a pequeña velocidad o a grandes velocidades es aquello que no está bien agarrado. Y cuando Pedro le dice a la iglesia, resistid firmes en la fe, yo te quiero preguntar, ¿de dónde te encuentras tú cimentado o agarrado? Entonces, cuando el enemigo viene, cuando la batalla arrecia, lo único que te puede ayudar a resistir es tu fe. Es tu fe. ¿En qué estás creyendo tú? ¿En dónde tienes puesta tu fe? Hace unos días platicábamos respecto de los temblores. ¿Sabían ustedes que cuando hay un temblor y te encuentras en el piso 6, 7, 8, 9, el piso que sea, ya no te dejan usar las escaleras? Ya no. Ahora, dentro de cada nivel, en las ciudades donde tiembla y tiembla mucho, dentro de cada nivel, después del piso 3, 4, 5 y 6, hay paredes que tienen marcadas una cruz. Y todas las personas, al momento de que tiembla, tienen que ir a esa pared donde está esa cruz. Dos cosas. Uno, porque los temblores pasan tan rápido que de aquí a que bajas del piso 4 a la calle, se acabó. Entonces ahora dicen, tú vas a tener que tener fe. Ah, caray, ¿cómo que voy a empezar a tener fe? Sí, vas a empezar a creer que el edificio no se va a caer. Quédate donde estás. Entonces tú dices, bueno. Pero te dicen, pero tienes que ir a la pared donde está la X. Y todos los que están en ese piso, obedientemente vamos y nos ponemos al pie de la X. Y tú estás ahí por fe, que no se va a caer el edificio. Pero si se cae, se activa la segunda parte de tu fe. Todos los edificios tienen una orientación donde está marcada esa X. De tal manera que si el edificio se cae, los rescatistas van a ir a buscar de ese lado del edificio porque saben que ahí están todas las personas. No en el baño, no en la cocina, no debajo de la mesa, están en esa sección y si el edificio colapsa, los rescatistas saben que ahí están todas las personas, porque ahí se acomodaron al momento del temblor. Y entonces se activa tu segunda parte de la fe, que tienes que pensar que si se cae, alguien te va a rescatar porque ya sabe que ahí están las personas. Qué interesante. Dios superó estos planes del hombre para los terremotos y los temblores. Dios los superó con anterioridad y mucha anticipación. Y el Señor dice, si tú tienes fe, vas a resistir. Señor, pero es que me siento como que me falta fe. Si alguno tiene falta de fe, le va a llegar problemas por todos lados. Es la manera de probar tu fe. Si al primer ladridito sales corriendo, estás como yo, te falta fe. Si te ladra y te ruge el enemigo y tú te mantienes quieto ahí, entonces tú dices, el Señor me ha provisto de mucha fe. Y el león te va a rugir, hermanos. No 1, 2, 3, 4, hasta que se canse de rugirte y va a decir, luego vengo, pero nunca va a dejar de rugirte. Y a medida que tu fe crece y tu fe está puesta en Dios, en esa medida tus problemas los empiezas a resolver de una mejor manera. Porque ya sabes que estás en la batalla contra el enemigo. Tienes que resistir en fe. Sabiendo, versículo 9, primera de Pedro 5, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿qué? A ver, versículo 9, leamos todos juntos, primera de Pedro 5, 9. ¿Qué dice? Leamos. Sabiendo Él
el hermano Nelson le está yendo como en feria. Ja, ja, ja. Espérate, después vas tú. Los de África están sufriendo. No canten victoria, luego nos toca a nosotros. ¿Qué dice Pedro? Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? Ja, 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 ja. Pobrecitos los de Ucrania. Ándele, usted le avientan un balazo y anda corriendo por todos lados. No, ese virus empezó por allá en China. ¿Qué nos va a llegar a nosotros? Y que nos llega. Hermanos, Dios tiene el control de lo que es el mundo y todo lo que habita en él. Y Dios sabe cómo trabaja Satanás. Y Pedro dice, los mismos padecimientos que tengo yo, les va a llegar a otros hermanos en todo el mundo. De tal manera, hermanos, que usted tiene que estar alerta, porque lo que usted se esté admirando de otros le puede llegar a usted en cualquier momento. Si usted es hijo de Dios, noten que no dice que se van cumpliendo en todas las personas, dice se va cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Usted y yo tenemos que tener bien claro, hermanos, que estamos en una guerra permanente, constante contra Satanás. Por eso es que hay problemas, por eso es que hay sufrimientos, por eso es que hay dolor, por eso es que hay angustia, por eso es que la paz se pierde, porque el enemigo viene con todo, porque quiere destruirte. El enemigo sabe que si eres verdadero hijo de Dios, nada te quitará de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero sí puede pasar algo. ¿Qué? Pierdes el gozo, pierdes la paz, pierdes la alegría, te enfrías como un hielo y te encuentras tú muchas veces desesperado porque ya te encuentras como inicié en la lancha y ya estás cansado de ¿qué? De remar. Y se acaba un problema y dices, ¿y otro? Señor, pero soy tu hijo. Y el Señor te dice, acuérdate que tienes un enemigo que anda como león rugiente queriéndote devorar. Y las fuerzas siguen mermándose. Isaías dice que tendremos nuevas fuerzas. Vendrán nuevas fuerzas. Y esas fuerzas vienen de los que esperan en Dios, los que esperamos en Dios. Quiero que se ponga de pie para leer Primera de Pedro, versículos 10 y 11. Con esto voy a cerrar esta mañana. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Mas el Dios de toda gracia, a Él sea la gloria y el imperio. Pueden sentarse, hermanos. Tengo unos amigos, unos pastores en Los Ángeles, y recientemente ellos me contaban que fueron a ver dónde fueron los incendios. Recientemente ustedes recordarán que hubo unos incendios que arrasaron varias partes de la zona noreste de California, en Los Ángeles. Y me decía uno de ellos que es un panorama desolador ver tu casa destruida, quemada, tus cosas hechas ceniza. Y lo que más le impactaba a los cristianos de aquel lugar es que mucha gente al pie de sus casas llorando, desconsolados,
tirados en el piso, de rodillas, clamando, llorando, por toda la destrucción que tenían frente de sus ojos. Y dice este pastor, créeme que es una película que no quisiera que nadie viera. Afortunadamente no hubo gente muerta dentro de las casas, como pudiera haber sido más la desgracia. Pero dice, caminas y ves destrucción, destrucción, destrucción. Y ves por todo donde pasó la lumbre. Pero lo más interesante de todo eso, dice, es que como una cosa de película, de repente hubo lugares donde se quemó aquí, se quemó acá, se quemó acá, y por ahí una casa medio flameada, pero no le pasó nada. Del lado izquierdo, del lado derecho, árboles quemados, calcinados, y de repente un arbolito que se quedó por ahí, trespeleque, pero ahí quedó. En esos lugares es muy común que la gente tiene pasto. Las casas casi todas tienen pasto, dice, y ver lo quemado que quedó todo y unos manchoncitos de pasto verde. Y alguien dijo, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Mis hermanos, el mundo está siendo destruido por Satanás con mucha velocidad. Satanás está llevando niños, jóvenes, adultos, ancianos a la destrucción y a la muerte. Y usted se va a encontrar ciudades enteras que viven en luchas constantes, en desgracia constante y toda clase de mal. Familias, colonias, pueblos, lugares. Satanás quiere destruir todo. Pero todavía hay casitas que están de pie. Todavía hay arbolitos que ahí están reverdeciendo ante tanta desgracia. Todavía hay corrientes de agua chiquitas, pero ahí van. Todavía hay caminos que no han sido destruidos. Y esos son los hijos de Dios, que están resistiendo los ataques del enemigo y que se mantienen ahí. No digo que no pasaron el incendio, viven el incendio, estuvieron en el incendio, pero resistieron. Y todavía hay esperanza. Cuando Elías está recibiendo palabra de Dios y le dice, todos los profetas han muerto, toda la gente ha sido destruida, solo yo he quedado y creo que ya no voy a seguir viviendo, me matarán. ¿Y qué le dice el Señor Dios Todopoderoso? Mira, todavía tengo un remanente. Todavía hay rodillas allá que han de glorificar mi nombre. Por eso estos versículos son importantes en la carta de Pedro. El Dios de toda gracia, ese Dios que te trajo como su hijo, que te hizo su discípulo, dice, después de que hayas padecido un tiempo, ahí vas a estar en el incendio, ahí vas a estar en la lucha, ahí vas a estar en el dolor, ahí vas a estar en los problemas, pero dice, Él mismo te va a perfeccionar, te va a limpiar, te va a reacondicionar, te va a remodelar, te va a volver a podar, te afirmará, te fortalecerá y vas a quedar bien establecido como árbol junto a corrientes de agua. Y entonces la gloria del Señor se revelará. Y en medio de tanta destrucción,
Satanás va a decir, a ese destruí, aquello, pero que es hijo de Dios, no pude con él, no pude destruirlo, no pude atacarlo, no pude derribarlo, no pude hacer nada contra él. Pero vas a quedar cansado, herido, lastimado. El Señor te restaurará, te purificará, limpiará tus heridas, pero debes de permanecer en fe, sabiendo que esto también va a pasar. Si eres discípulo de Dios, tienes autoridad para sanar enfermos, para resucitar muertos, para hacer milagros, para proclamar el reino de Dios, pero también vas a sufrir. Pero el Señor se va a encargar de que si tú permaneces confiando en Él, Él te va a dar nuevas fuerzas para que sigas remando y sigas remando hasta que el Señor te llame a su presencia.